Comenzamos en el nombre del Señor. Pues vamos a estar cubriendo el capítulo 19 de Apocalipsis. Y estoy abierto a preguntas. A mí me gusta que me hagan preguntas. Y si la pregunta yo no sé la contestación, me están ayudando, porque es algo que yo tengo que averiguar para aprender. Si sé la contestación, me alegra también, porque puedo ayudar a que se reciba el conocimiento de la palabra del Señor, que es bien importante para todos nosotros. Pues comenzamos con el capítulo 19. Yo voy a leer los primeros 2 versos. Le doy continuo. Le di continuo. Yo voy a empezar leyendo los primeros 2 versos y después de eso, como está descrito en esos primeros 2 versos, voy a hacer una introducción de un breve repaso explicando lo que dice el segundo verso, primer verso y segundo verso. Y que Dios nos ayude con Coco. Coco es el nombre del perro. Que es fuerte, ladra fuerte. Vamos a comenzar. Verso 1. Estoy usando la versión que yo escribí porque me gusta. Me gusta porque hay veces que me doy cuenta que algunas palabras de traducción no exactamente llevan el mensaje original, sino que le añaden un poquito más. Y yo no hice eso cuando escribí esta versión. Verso 1. Después de estas cosas, oí como una voz potente de multitud grande en el cielo que decían: Aleluya, la salvación y el poder y la gloria son de nuestro Dios. Aquí está mencionando una multitud grande y potente. Verso 2 continúa diciendo: pues verdaderos y justos son los juicios de él, pues juzgó a la ramera grande, quien corrompió grandemente a toda la tierra con la fornicación de ella, y vengó de la mano de ella la sangre de los siervos de Dios. Cuando dice y vengó de la mano de ella, es Dios que vengó con juicio todo el daño que le hicieron a sus siervos, a los siervos de Dios. Y como esta introducción del capítulo 19 comienza hablando de un evento describiendo a la ramera grande, quiero hacer un breve repaso de lo que representa la bestia y la mujer que está encima de la bestia. Fíjense que la bestia está representando por sí solo un evento, una característica de algo. Fíjense que es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando describe la bestia que tiene 7 cabezas, es una sola bestia, no son 7 bestias. Por lo tanto, describe un conjunto de cosas que las pone como una misma cosa. Las 7 cabezas son los imperios mundiales que han ocurrido a través de toda la época, desde Babilonia hasta los romanos, en la época en que se está escribiendo el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis habla también de la 7ª cabeza, que es la que tiene los 10 cuernos, que es la que no ha llegado aún todavía. O sea que cubre toda esa bestia, cubre una serie de eventos o cubre una serie de actos, de situación que cubre desde Babilonia hasta el último imperio mundial. Fíjense que, y es bueno que esto lo entendamos de esta forma, cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados fuera del huerto del Edén. Más adelante,
hubo mucho pecado en la humanidad de los hombres y Dios hizo unos cambios con el diluvio. Preservó la raza humana con Noé. Y de ahí en adelante los hijos de Noé pues fueron poblando la tierra y en un momento dado con la torre de Babel fueron dispersados en 3 grupos cuando Dios rompió en 3 lenguas los habitantes de la tierra. ¿Qué sucede? Dios ha estado bregando con los hombres desde el principio de diferentes formas. Pero cuando llegó el momento de que el pueblo de Dios entró en abundante pecado, Dios comenzó un trato nuevo en la historia de la humanidad de los hombres. Y fue cuando utilizó a Babilonia para que Babilonia hiciera juicio de parte de Dios, porque Dios puso en el corazón del pueblo de Babilonia y de los líderes de Babilonia todo lo que ellos hicieron. Y cuando Dios pone en el corazón de los hombres algo, es dentro de la conducta de los hombres también. O sea, Dios no transforma un corazón, sino que utiliza lo que hay dentro de ese corazón para hacer su voluntad. Fue como cuando Moisés sacó su pueblo, que Dios puso en el corazón de Faraón ciertas cosas, pero es que en el corazón del Faraón estaba perverso también, estaba pervertido, y Dios utilizó toda esa perversión. Pues lo que estamos estudiando es un trato de Dios con la humanidad desde Babilonia, desde que comenzó el grande pecado del pueblo de Dios y Dios los llevó al cautiverio con Babilonia. Ahí empieza esta bestia, con una de las cabezas que es el imperio de Babilonia. Después vinieron los demás imperios que hemos mencionado en otras ocasiones. El medo-persa, el griego que se rompió en 4, y ese imperio griego que se rompió en 4 fue desencadenando una serie de guerras sobre toda la humanidad y toda esa región, que realmente nunca hubo dominio de ninguno de ellos. El único dominio que hubo fue con Grecia, pero al romperse en 4 imperios grandes, eso fue desencadenando hasta que en un momento dado surge el imperio romano, que es el sexto que se menciona al final de Grecia. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que todo tiene una secuencia, por eso es que Dios ha definido el mensaje de Él con una bestia, porque Dios está tratando con la humanidad y en este caso especialmente con su pueblo para llevarlo a la conversión. Nosotros entramos en esa conversión. El pueblo gentil entró en la conversión cuando aceptó a Jesucristo, pero el pueblo de Israel no ha todavía reaccionado en esa dirección y Dios lo va a lograr, y el final de Dios es lograr eso, que lo logra al final de lo que se va a estar mencionando aquí en el capítulo 19. Cuando el capítulo 19 dice la ramera grande, está refiriéndose a la mujer que está montada sobre esa bestia. Esa mujer no es que vamos a decir que las mujeres son malas, porque hay algunos que lo pueden pensar o lo pueden decir. Había dicho yo en la clase anterior, cuando cubrí el capítulo 19, que estaba utilizando Dios el símbolo de una mujer, porque la mujer es la que produce, la que crea, la que procrea. Y Dios usa simbolismo. No es porque es una mujer, sino es porque la mujer procrea. Porque esa mujer que está sobre esa bestia lo que hace es crear todo el daño con las falsas enseñanzas, convirtiendo al pueblo, alejándolo de Dios, de los principios de Dios, de las enseñanzas de Dios, y llevándolos hacia los falsos dioses y las falsas religiones, a lo que es todo lo que es abominable delante de Jehová. O sea, el enemigo constantemente está trabajando tras bastidores de las personas, del imperio y de las organizaciones religiosas. También intenta bregar para él compenetrarse y lograr hacer el daño que él busque o que él logre realizar. Y como en un momento dado trabajó desde Babilonia
con muchos falsos dioses y con sacerdotes y sacerdotisas que engañaron tanto a un pueblo, ese simbolismo de esa mujer, eso es lo que representa. El trabajo del enemigo engañando con falsas enseñanzas religiosas, transformando los corazones de los hombres y alejándolos de Dios. Aquí menciona a la mujer, a la ramera grande, tiene otros nombres. También el nombre que el mismo libro de Apocalipsis le da es Babilonia la Grande. Se refiere a toda esa actividad religiosa, pecaminosa, que desvía el corazón y las mentes de las personas de lo que Dios quiere que los hombres tengan y que los hombres crean por las enseñanzas que Dios ha establecido con sus profetas, con sus hombres a través de toda la historia y la que está escrita en la Biblia. La llaman también Babilonia la Grande. La llaman también la ciudad grande. Es el mismo nombre, son sinónimos. También se llama la grande ciudad, que es alternando esas palabras. Y también Babilonia la Grande. También la grande ramera. Ramera porque pues desvía de la palabra de Dios todo lo que Dios quiere que los hombres reciban. Y en un momento dado dice que el misterio de esa mujer está definido en el título que se le da, que es Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Cuando dice fornicaciones es apartándose de Dios y fallándole a Dios, aislándose de Dios. Imagínense un matrimonio, porque Dios también considera, y el capítulo 19 lo describe de esa forma, Dios describe también su relación con nosotros, su pueblo, como una relación íntima. Ahí en el capítulo 19, más adelante vamos a ver que hay unas bodas, las bodas del Cordero. O sea que en este caso, cuando menciona la ramera, se refiere a lo espiritual, a lo que se desvía de todo lo que Dios ha establecido. Pues con esa introducción y esa explicación de lo que significa la bestia y lo que significa la mujer que está arriba, que prácticamente son enseñanzas que desvían lo que es lo espiritual, la palabra espiritual de Dios a los hombres, continuamos ahora con el verso 3. Si hay preguntas, como les dije al principio, pueden interrumpir en cualquier momento, que a mí me gusta que hagan preguntas. Verso 3, y por segunda vez han dicho, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esto se refiere al juicio que se está haciendo contra esa grande ramera, contra Babilonia la Grande, y aquí se está haciendo el juicio al área espiritual. Ese juicio no es al área gubernamental, es solamente concentrado en el área espiritual, que podemos decir que son las religiones que puedan estar trabajando unidas en esos últimos días, en ese imperio mundial de los 10 reinos, y principalmente de una forma bien atroz dentro de esos 7 años, y van intensificándose sus obras negativas y maléficas mientras va pasando el tiempo. O sea que en los últimos 3 años y medio eso es una conducta bien devastadora. Vuelvo y repito, se refiere a juicio sobre la gran ramera. No está hablando aquí de juicio al gobierno de los 10 reinos. Está hablando al juicio de la conducta de los líderes religiosos que están dominando en ese imperio mundial de los últimos días. Vuelvo y leo el verso 3 y dice, por segunda vez han dicho, este es el pueblo redimido. Y este pueblo redimido aquí estamos hablando de un momento dado, esto que se está describiendo en estos versos,
son momentos en que la multitud grande del pueblo de Dios, los redimidos que fueron arrebatados, aquí están los arrebatados, los que escaparon de la gran tribulación son los que están en esta multitud grande, que fueron los que llegaron a estar bajo el altar también, que ya llegaron en un momento dado y fueron liberados de debajo del altar y están previos a la boda, a las bodas del Cordero. O sea, fueron sacados de la parte baja del altar y están en esta multitud grande ya. Los arrebatados, los que escaparon de la gran tribulación, todos unidos, incluyendo a los ángeles que Dios ha tenido siempre. La ramera grande es la organización religiosa del reino de las tinieblas, que es el centro de toda operación satánica sobre la tierra, que llega a operar también sobre los gobiernos de la tierra, pero este juicio no es sobre los gobiernos, es solamente sobre el área espiritual. El verso 4 dice: y cayeron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios, que estaban sentados sobre el trono, y decían: amén, aleluya. Verso 5: y una voz salió del trono diciendo: alabad a nuestro Dios, nosotros todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Allí va a haber todo tipo de siervos de Dios. Y cuando dice los pequeños de grandes y grandes, es que hay jerarquía también en ese pueblo. El verso 6 dice: y oí como una voz de una multitud grande, como sonido de muchas aguas, como sonido de truenos fuertes, que decían: aleluya, porque reinó el Señor Dios de nosotros, el Todopoderoso. Aquí, como se está ya definiendo la destrucción de lo que es el área espiritual que ha confundido tanto a la humanidad, a los hombres, que busca intervenir también con los gobiernos. Por eso es que se define: y oí como una voz de una multitud grande, como sonido de muchas aguas, como sonido de truenos fuertes, que decían: aleluya, porque reinó el Señor Dios de nosotros, el Todopoderoso. O sea, aquí ya se está definiendo que se establece el reino de Dios. ¿Por qué? Porque destruye a todo aquello que traía las falsas enseñanzas. El verso 7 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria a Él, porque llegaron las bodas del Cordero y su mujer se preparó a sí misma. Fíjense que aquí dice: su mujer se preparó a sí misma. Como nosotros hacemos mientras estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Qué decimos nosotros? Nos negamos a nosotros mismos. No vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, ahí nosotros nos estamos preparando, desde aquí. Por eso es que dice: porque se preparó a sí misma. Porque nosotros nos negamos a nosotros mismos y buscamos obedecer a Dios para seguir sirviendo a nuestro Dios con todos sus mandamientos y estatutos. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos preparamos nosotros desde aquí para el Señor, como la esposa del Cordero, como la esposa de Jesús, y allá tendremos la celebración de las bodas. Verso 9 dice: y me dice, escribe: dichosos los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Nosotros somos invitados
nosotros hacemos la gestión de lograr la victoria y somos invitados. Dios nos escoge, Dios nos llama y Dios dice, sí, tú eres mi hijo. Dios nos da ese título. Por eso dice, dichosos los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y nosotros cuando cumplimos con la gran comisión, estamos cumpliendo con el propósito de Dios de llevar la palabra para que los hombres se alineen con la palabra, reaccionen positivamente a la palabra y puedan ser recibidos como hijos en el reino de los cielos. Dios hará todo lo posible porque cada persona lo logre. Sabemos que no todos lo van a lograr, pero gloria a Dios por los que lo logran y gloria a Dios porque nosotros lo hemos logrado. Vuelvo y leo el verso 9 y me dice, escribe, dichosos los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y me dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Y miren lo que le ocurre aquí a Juan. Y caí delante de sus pies para adorarle. No es que Juan estaba confundido, no vaya a pensar eso, yo tampoco lo he pensado. Es que la impresión que recibió Juan fue tan fuerte que prácticamente lo doblegó. Y sí, no actuó correctamente, pero fue por la presencia tan dominante de la gloria de Dios. Estos ángeles ven el rostro de Dios. Estos ángeles conviven en la presencia de Dios y ellos reciben la gloria de Dios, como hemos encontrado en otros momentos dados en este mismo libro del Apocalipsis, que describe y descendió un ángel con grande gloria y uno que iluminó toda la faz de la tierra. O sea, estos ángeles que están bien cerca de Dios, que han sido utilizados, este que trajo la revelación de Jesucristo, no era cosa pequeña. Y ahí, por Juan estar confrontando esa gloria que tenía ese ángel, cae postrado. Pero le dice, y él mismo escribe, y me dice, mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Porque nadie puede tener el espíritu de la profecía a menos que le sea dado por Dios. Y el único que lo puede tener es Dios. En este caso estamos hablando de Jesucristo, que es quien ejecuta toda la acción que Dios quiere realizar con los hombres. Por eso es que es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía, porque se cumple, lo que Él dice se cumple, y ningún hombre tiene la capacidad, ni ningún enemigo, por más poder que tenga del reino de las tinieblas, tiene la capacidad de dar profecía que se cumpla. Mismo Dios lo dijo mucho a su pueblo en el libro de Isaías. ¿Quién como yo puede hacer las cosas que yo hago? ¿Quién puede hablar como yo? Tratando de hacer reaccionar a su pueblo. ¿Quién puede hablar y pueden cumplirse las cosas que yo hablo? ¿Quién puede hacer igual a mí? ¿Quién puede hacer y hablar las cosas que yo hablo? Como diciendo, nadie. En este caso se le otorga esa capacidad a Jesucristo. Por eso se dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Verso 11. Y vi el cielo que había sido abierto. Fíjense que Juan está viendo todo esto en visión. Él está recibiendo una experiencia espiritual de diferentes formas, pero una de las que más abunda, él fue llevado al cielo en un momento dado. Eso fue su espíritu. Pero también está viendo visiones en donde él se encuentra. En el lugar donde él se encuentra está viendo visiones y en este momento dado está describiendo una visión que está teniendo y dice, y vi el cielo que había sido abierto. Imagínense a Juan
que está mirando al cielo en una visión, y las visiones son más reales que la experiencia natural que nosotros podemos tener en nuestro diario vivir. Te marcan más que cualquier experiencia natural. Se lo digo porque yo las he tenido y son más reales que las conductas naturales y las experiencias naturales que nosotros podemos tener. Y vi el cielo que había sido abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él es llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Aquí está hablando de Jesucristo, que viene en un caballo blanco representando gran poder, representando pureza, y el que estaba sentado sobre él es llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Aquí, desde este verso 11 en adelante, acuérdense que yo les había dicho que el Apocalipsis y Dios mismo habla en unos momentos dados, en la secuencia de la escritura de la palabra, en unos momentos dados habla de un evento de una época, y después en el próximo verso se puede proyectar 1000 años, 2000 años hacia el futuro. Aquí, del verso 10 al verso 11, hace un retroceso. Cuando hablaba los primeros 10 versos de la boda del Cordero, era después de estos eventos del 11 en adelante. Por lo tanto, aquí regresamos a momentos previos a la boda del Cordero, porque en este momento dado, todavía los que están debajo del altar, del 11 en adelante, los que están debajo del altar siguen debajo del altar, porque no se ha concluido unos eventos todavía, y todavía hay gente que llegará a subir, que no se han dejado marcar, y algunos quedarán para entrar al milenio. Vuelvo y leo el 11 y continúo con el 12. Y vi el cielo que había sido abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él es llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. El 12 dice, y los ojos de él son como llama ardiente de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Imagínese esos ojos. Usted mirando esos ojos, que emana gloria, que emana poder, que irradia toda su gloria. Por eso los describe Juan como llama ardiente de fuego. No dice que eran llama ardiente de fuego, dice como llama ardiente de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Esas diademas lo que representan son títulos. Muchas diademas son muchos títulos que tienen nombres escritos. Esos nombres que están escritos son todos los títulos que él tiene. Algún día nos enteraremos de todos esos títulos. Sabemos que todo el poder y toda la gloria le será dada en un momento dado a Jesucristo. Y esas diademas representan esos títulos de todas sus glorias y todos sus poderes. Y en esas diademas hay nombres escritos y un nombre que ninguno sabe excepto él. Hay un nombre que solamente está reservado para él, que nosotros, por lo menos en lo que se nos está describiendo en este momento dado, no lo conocemos. El verso 13 dice, y que ha sido cubierto con una ropa teñida en sangre, representando la sangre que él derramó como símbolo de su victoria en la cruz del Calvario, cuando recupera lo que Adán perdió. Porque si no venía ningún hombre con naturaleza de hombre 100% a rescatar sin cometer pecado
a rescatar lo que Adán perdió, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Y ninguno de nosotros lo hubiéramos logrado, eso también lo sabemos. Pero gracias a Dios y gracias a Jesucristo y gracias al Espíritu Santo que Jesús lo logró. Jesús se despojó de toda honra y toda gloria. Hay algunos que piensan que Jesús pudo tener victoria porque tenía los poderes, porque era el Hijo de Dios. No. Los poderes estaban en el Espíritu Santo, que operaba en Jesucristo, porque Él fue bautizado con Espíritu Santo y fuego. El mismo Espíritu con el que nosotros podemos ser bautizados. Verso 13, lo leo nuevamente y dice, y que ha sido cubierto con una ropa teñida en sangre, y ha sido llamado su nombre el Verbo de Dios. ¿Por qué ha sido llamado el Verbo de Dios? Porque su palabra es la que cumple las cosas, porque su palabra es la que hace los milagros, porque su palabra es la que nos redime, porque su palabra es la que nos transforma, porque su palabra es la que nos da salud, porque desde el principio Él fue el que estaba en acción mientras se realizaba la creación. Por eso es llamado el Verbo de Dios. Hay un orden que Dios establece entre Él, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un Dios trino. No hay naturaleza distinta entre ellos, pero hay características de función distintas entre ellos. Él es la palabra de acción, Él es la obra de Dios. Milagros, prodigios, transformaciones, salvaciones, transformaciones, sanidades, todo. Y solamente Él tiene que pronunciarlo para que se haga. Número uno, que sea su voluntad. Su voluntad está siempre de hacerlo. Y Él puede hacerlo cuando nosotros nos alineamos a su palabra. Porque Él trabaja en conjunto con nosotros. Cuando nosotros oramos por las personas, necesitamos que Él esté presente. Nosotros por orar por nosotros mismos, si no hay presencia de acción de Dios, nosotros no podemos sanar a nadie. Eso lo sabemos todos. Nosotros no podemos sanar a nadie, nosotros no podemos convertir a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Jesús con la victoria que logró en la cruz del Calvario, y Él es el Verbo de Dios. Él pronuncia la palabra y la sanidad es hecha, y es hecha como Él quiere. Vuelvo y leo el 13 y paso al... Vuelvo y leo el 13 y paso al 14. Y que ha sido cubierto con una ropa teñida en sangre, y ha sido llamado su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le seguían sobre caballos blancos, representando pureza, habiendo sido vestidos de lino fino, blanco y puro. El lino fino representa las acciones justas de los santos. En otras palabras, la conducta correcta, alineada con la palabra de Dios. Y le seguían los ejércitos celestiales. Aquí vamos a estar nosotros. Porque o nosotros, o nos vamos en el rapto, que yo espero que todos nos vayamos en el arrebatamiento, porque estamos en época para presenciar y ser partícipes del arrebatamiento, porque sabemos que este imperio mundial no ha comenzado, y por ahí están enseñando y diciendo mucho en las redes sociales, ¿en qué época de la gran tribulación estamos? Y la gente contesta tanto disparate. Nosotros tenemos una misión grande de llevar esta enseñanza a ese pueblo, porque lo más que se enseña es lo erróneo. Necesitamos aportar la enseñanza correcta para que la gente conozca, y nosotros vamos camino a ser parte del arrebatamiento, porque en la época que estamos en principio de dolores, y lo que viene después es, en un momento dado, la formación del imperio mundial, pero también el arrebatamiento. O sea que nosotros no estamos para pasar por la gran tribulación. Asegúrese de eso, no estamos para pasar por la gran tribulación, pero tenemos como misión, óigame bien, tenemos como misión, con conocimiento,
como gran comisión entre nuestras costillas el mandato de Dios de llevar la palabra a esos que se van a quedar, y no se la podemos llevar cuando se queden, porque ya no vamos a estar. Los que tengamos el conocimiento lo tenemos que esparcir ahora, y yo me alegro porque este grupo está en esa línea, escudriñando el Apocalipsis, con el propósito de conocer la palabra de Dios, y sabemos que con la gran comisión seguiremos llevando esa enseñanza. Estamos nosotros para llevar la palabra desde ahora, para que quede en los corazones y que quede escrita en libros o que quede escrita en los medios. A través de los medios, en unos momentos dados nos van a borrar a todos. En un momento dado, todas las cuentas de las enseñanzas verdaderas van a ser cerradas y serán dejadas las erróneas. Así que no podemos estar esperando que por las redes sociales logremos evangelizar. Hay que buscar otros métodos. Hay que buscar la dirección de Dios para que nos ayude en eso. Vuelvo y leo el 14. Y los ejércitos celestiales les seguían sobre caballos blancos, sobre caballos puros, en este caso representando la conducta de los cristianos, que ahí vamos a estar nosotros, como les dije. Habiendo sido vestidos de lino fino y puro, que es la representación de las acciones justas de los santos. Y de la boca de él sale una espada larga de 2 filos. Aquí se refiere a Jesucristo. Y de la boca de él sale una espada larga de 2 filos para con ella herir a las naciones. ¿Por qué dice para herir a las naciones? Porque en ese momento dado están todos los ejércitos de todas las naciones buscando rodear al pueblo de Dios, que se nos enseña en otros lugares en la Biblia, que será en el valle de Jezreel, y pueden ubicar ese valle, es un valle grande, pueden ubicar ese valle si forman una V, desde el Monte Carmelo. Usted mire el Monte Carmelo y mire el lago, el mar de Galilea, haga una V hacia el sureste del Monte Carmelo y hacia el suroeste del mar de Galilea. En ese punto allá abajo, en esa V, en el vórtice de esa V, ahí está el valle de Jezreel, que es el valle que está rodeado de montes, que en otro lugar aquí en el Apocalipsis dice a Dios a su pueblo: huyan al valle entre los montes. Y en un momento dado hay algunos que llegan hasta los montes huyendo. Pues en ese lugar es que van a confrontar todos los ejércitos de todos los gobiernos, no solamente los 10. Va a haber un imperio mundial que 10 reinos van a regir el mandato sobre todos los gobiernos de la tierra. Sobre ellos 10 y sobre el resto, porque van a tener tanto poder que nadie se les va a poder ir en contra. En un momento dado, 3 de esos 10 se rebelan y son tirados por tierra. Y ahí el pueblo que no está alineado con Dios más glorifica al dragón, más glorifica a ese imperio, porque ve que tenía grande poder. Vuelvo y leo el 15. Y de la boca de él sale una espada larga de 2 filos para con ella herir a las naciones. Y él los pastoreará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, de la furia, de la ira de Dios, del Todopoderoso. Vuelvo y leo. Y de la boca de él sale una espada larga de 2 filos para con ella herir a las naciones. Con su palabra va a herir a ese pueblo, a esos ejércitos que van a recibir ataques de diferentes formas, como se presenta en otros libros, que no los voy a cubrir ahora para poder seguir cubriendo este capítulo. Pero con la espada de su boca, o sea, eso es con su palabra, como leímos en versos anteriores. El verbo de Dios pronuncia la palabra y destruye a esos ejércitos. Y continúa ese verso diciendo: y él los pastoreará con vara de hierro. Esta porción de este verso se refiere también a cómo será su trabajo, su acción
su pastorado, y habla de Jesucristo, su pastorado, y entra en el milenio. El milenio pastorearán a las naciones con vara de hierro, porque todas esas naciones tendrán habitantes en sus lugares donde estén esas naciones, que no van a morir todos. Los más pervertidos, los que van atacando con furia, con grande enojo, para destruir al pueblo de Dios, esos son los ejércitos. Pero atrás siempre hay pueblo que no está alineado con los gobiernos, siempre hay pueblo que rechaza, no, yo no estoy de acuerdo con eso. En esos lugares van a quedar gente, porque el mismo libro de Apocalipsis nos menciona que Jesús pastoreará y Dios regirá su dominio sobre todas las naciones de la tierra. O sea, van a quedar habitantes en todas esas naciones. Que tiene establecido el cómo Dios los va a tratar y tiene establecido cómo ellos tienen que cumplir en obediencia con Dios también. O sea, que se refiere cuando dice, y Él los pastoreará con vara de hierro, se refiere a cómo va a estar ocurriendo la conducta de Jesucristo y de Dios en el milenio, que va a ser con una vara firme, rígida. Esto es lo que hay, y el que no obedezca recibirá sus consecuencias, como habíamos dicho en una ocasión anterior. El que no obedezca, con ir a rendir tributo al Dios del universo, sobre sus tierras no lloverá. Y donde no llueve, usted sabe que la economía se les va a caer. Y continúa el verso diciendo, y Él pisa el lagar del vino de la furia, de la ira de Dios, del Todopoderoso. O sea, aquí se refiere, y Él pisa el lagar del vino, Él destroza todos esos ejércitos, como mismo se pisaba el vino, que se destruía, y esa fruta se aplastaba, se rompía para que botara todo el jugo. Aquí, pues en otro lugar en la Biblia nos menciona, y la sangre que habrá en ese lugar correrá por todo ese territorio. Y cuando dice de la furia, de la ira de Dios, del Todopoderoso, este es el día que en muchos lugares la Biblia menciona como el día grande de Jehová. Cada vez que usted lea en la Biblia y hace referencia al día grande de Jehová, es este día, el día de la destrucción de todos esos ejércitos. El verso 16 dice, y tiene sobre el manto, aquí describe a Jesucristo, y tiene sobre el manto y sobre su muslo un nombre que ha sido escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. No es como algunos lo usan de excusa para tatuarse, que dicen, pero Jesucristo tiene un tatuaje que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No. En su manto, en el área sobre el muslo, tiene el título escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. No es en su muslo. Verso 17. Y vi un ángel en pie en el sol. Aquí vamos a volver a imaginarnos a Juan teniendo una visión. No es que el ángel está allá en el sol, en el centro del sistema solar. No, por favor. Imagínese a Juan viendo la visión desde donde está viendo en visión, como mirando hacia el horizonte, más hacia arriba, como un ángulo de 40 grados. Vamos a poner ese ejemplo para más o menos ilustrar lo que Juan está viendo. En dirección al sol, él ve un ángel en pie, pero lo ve en el área de la tierra, no lo ve allá en el sol, ¿ok? Y vi un ángel en pie en el sol, y a gritos, con voz fuerte, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para el festín grande de Dios. Festín grande de Dios, porque este es el día grande de Jehová. ¿Por qué es el día grande de Jehová? ¿Por qué traje la introducción que traje cuando hablé desde Babilonia hasta este último imperio mundial? Porque Dios está con un propósito que se encontró en un momento dado con su pueblo corrompido,
prácticamente hecho cantos, adorando a falsos dioses, a dioses hechos con manos de hombre, a dioses de madera cubiertos con plata, cubiertos con oro, a dioses de piedra, a dioses todos fabricados por mano de hombre y puesto sus esperanzas en esos falsos dioses. Pues Dios me dijo: a este pueblo yo lo voy a rescatar. ¿Y cuándo es que Dios lo logra? Dios ha ido transformando a su pueblo, transformándolo. Hoy día el pueblo de Israel no está en idolatría. Hoy día el pueblo de Israel necesita reaccionar de muchas formas. Hoy día el pueblo de Israel tiene muchas confusiones en la interpretación de la palabra, incluso del mismo Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla más de Jesucristo que el mismo Nuevo Testamento. Lo menciona más, lo describe más en el plan divino de Dios. Y el pueblo de Israel todavía no ha reaccionado. El pueblo gentil reaccionó. Y ellos, como son tan celosos con su Dios, al vernos a nosotros, se molestan con nosotros. Como que eso les aleja de Dios, como que utilizan eso para aislarse de la verdad. Es el problema que ellos tienen. Pero Dios logra lo que quería lograr desde Babilonia, porque Dios los llevó a cautiverio. Puso eso en el corazón del gobierno de Babilonia, los metió en cautiverio y empezó a bregar con ellos. Y allí con Daniel y con los demás, Sadrach, Mesac y Abednego, con todos los que iban alineándose, fue Dios bregando hasta que los regresó, y en unos momentos dados vuelven y caen, pero Dios sigue bregando con ese pueblo. Son esparcidos después en el año 70, pero Dios los trajo en el 48, 1948. Y en este momento dado Dios los rescata, porque ven a Jesucristo. Ellos clamando, porque se ven contra la espada y la pared, como decimos nosotros, y claman a Dios, como dicen otros lugares en la Biblia, y ahí llega la reacción de Dios y se dan cuenta que Jesucristo mismo es quien los rescata. Por eso es que se menciona el día grande de Jehová, congregaos para el festín grande de Dios, mencionándole a todas las aves que fueran allí a comer carne de todas esas personas que murieron en juicio divino en el día grande de Jehová. El verso 18 dice: para que coman carnes de reyes y carnes de gobernantes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, carnes de todos, tanto libres como esclavos y pequeños y grandes. Aquí hay que mencionar la hermenéutica, porque está mencionando caballos en esa guerra y jinetes. Pues yo no creo que va a haber caballos, pero Dios no podía decirle a Juan, porque lo iba a volver loco y se iba a confundir y no sabía qué hacer. ¿Qué es esto? Dios no le podía mostrar tanques de guerra a Juan. Pero nosotros, con el conocimiento que tenemos de cómo Dios habla, sabemos que con hermenéutica, no solo en esta porción, sino incluso en los evangelios y a través de toda la Biblia, Dios habla según la época en que está hablando. Porque tienen que entender, el propósito de Dios es que los hombres entiendan. Imagínense que a Daniel Dios le hubiera hablado cosas con características de nuestro presente, más se iba a confundir. Él ni entendía muchas de las cosas que recibía. Y él intentó buscar a otras personas que le explicaran, y él dijo, y no hallé explicación en nadie. Eso quiere decir que él le preguntó y le contó los sueños y las visiones a otras personas, a ver si Dios lo usaba para dar la interpretación, pero Dios le había dicho, calla, que eso está reservado para el tiempo del fin. Pues aquí Dios le está mostrando a Juan caballos y jinetes. Pero yo no creo que, puede que haya un caballito, puede que sí, pero no es lo esencial. Es guerra de estos últimos días con armamento de estos últimos días. Ahí hay hermenéutica. Vuelvo y leo. Para que coman carnes de reyes, carnes de gobernantes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, tanto libres como esclavos y pequeños y grandes. Ahí hay de toda jerarquía en ese pueblo que fueron destruidos. Verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y los ejércitos de ellos reunidos para hacer la guerra con el sentado sobre el
caballo, y con el ejército de él. Eso es lo que nos menciona el verso 19. Miren esto. Y vi a la bestia. Vi al ser de la Trinidad diabólica con toda la organización gubernamental del gobierno mundial de los últimos días. Cuando dice, y vi a la bestia, se refiere al ser de la Trinidad satánica, de la Trinidad diabólica, que está compuesto por tres. 1, el dragón. 2, la bestia. Y 3, el falso profeta. Aquí está viendo a la bestia y a los reyes de la tierra. Cuando en Apocalipsis se nos menciona la bestia, se nos está haciendo referencia también al gobierno del imperio mundial. Porque esta parte de la Trinidad diabólica llamada la bestia, y ese es el nombre que él tiene, ese es su nombre oficial, desde hace mucho tiempo. Este ser espiritual de alta jerarquía, que está en un nivel segundo en mando, pero paralelo al mismo nivel de Satanás, porque es parte de la Trinidad. O sea, él está en un rango inferior a Satanás, pero posicionado al mismo nivel de Satanás porque forma parte de la Trinidad diabólica. Cuando dice y vi a la bestia, está refiriéndose a ese ser de la Trinidad diabólica, y está refiriéndose cuando dice y a los reyes de la tierra, a los ejércitos de la tierra que están en ese momento dado en gestión de atacar al pueblo. Aquí cuando dice y a los reyes de la tierra, se refiere y a los demás gobernantes de la tierra. Y a los ejércitos de ellos se refiere y a todos los ejércitos existentes en la tierra. Son todos. No se quedó ninguna nación sin ir. Todos los ejércitos se reunieron ahí en contra del pueblo de Dios. Reunidos para hacer la guerra con el sentado sobre el caballo, para hacer la guerra contra Jesucristo y contra el ejército de él. ¿Y quiénes forman parte del ejército de él? Usted va a formar parte de ese ejército. Usted va a estar allí también con Jesucristo. Yo trabajo para también estar ahí con Jesucristo. Eso lo veremos con nuestros ojos, en acción, en vivo. Todos esos eventos los veremos en presencia de nuestro ser espiritual, porque nosotros somos seres espirituales, nosotros no somos carne y hueso, nosotros somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo de carne y hueso, y estaremos allí todos nosotros. Yo trabajo para estar allí también, para hacer la guerra contra el sentado sobre el caballo y contra el ejército de él. Yo me imagino y entiendo y parece que sí, que habrá ángeles también allí. El verso 20 dice, y fue apresada la bestia. Cuando dice que fue apresada la bestia, se refiere a que fue apresada el ser de la Trinidad diabólica. No se está refiriendo al ejército. Al ejército lo destruye Jesucristo. Aquí se refiere solamente al ser espiritual que forma parte de la Trinidad diabólica llamada la bestia. Y fue apresada la bestia. Fue apresada la bestia, el ser de la Trinidad diabólica llamada la bestia, quien ha liderado toda la organización gubernamental con todos los líderes del imperio mundial de los últimos días, y también, y con ella, el falso profeta. Fue apresada la bestia, y con la bestia, y con ella, el falso profeta. Fueron arrestados, vamos a usar esa palabra, fueron arrestados dos seres espirituales, la bestia y el falso profeta. Cuando dice el falso profeta, y con ella al falso profeta, que es el ser de la Trinidad diabólica que ha liderado a todos los líderes del conjunto de la organización religiosa que estará operando en esos días.
El falso profeta es el líder máximo. El falso profeta es el ser de la Trinidad diabólica, parte de la Trinidad diabólica, que poseyó a una persona, a un hombre, a una persona, y al poseerlo lo dominó. Y todo su poder se manifestó a través de ese ser humano que dirigía la organización religiosa. Y con ella el falso profeta, que es un ser de la Trinidad diabólica, que ha liderado a todos los líderes del conjunto de la organización religiosa que estará operando en esos días. Y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella. De cuando dice delante de ella, delante de la bestia, para engañar a los hombres, para que adoraran a la bestia, con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron la imagen de ella. Ese fue el trabajo del falso profeta. Ese falso profeta en acción está centralizado en la mujer que les di en la introducción, que es la falsa enseñanza. La mujer no es porque es mujer, es porque es la que procrea, porque aquí el enemigo lo que está es produciendo palabra engañosa, palabra falsa, palabra de confusión, que eso es lo que representa la mujer sobre la bestia. Fíjese que la mujer no es la bestia, ¿ok? La bestia es la bestia y la mujer es la mujer. Pero todo se origina en la enseñanza falsa, de falsos dioses, de falsas doctrinas, de engaño, de palabra de Dios. Y eso es a lo que representa la mujer que está sobre la bestia, y usa a Dios una mujer porque la mujer es la que procrea, la que produce. Y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraban la imagen de ella. Porque con estas señales engañó a muchos hombres para que se dejaran poner la marca de la bestia. Y vivos fueron lanzados los dos al lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados. Aquí les llegó en este momento dado que describe el Apocalipsis en el verso 20 del capítulo 19, describe el final de la bestia y del falso profeta. Fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre, y de ahí no salieron más. Se quedaron por toda la eternidad. Ahí les llegó el fin de ellos. Fueron lanzados vivos los dos al lago de fuego que arde con azufre. La bestia, que es el ser de la Trinidad diabólica, que lideraba al gobierno mundial, y al falso profeta, que es el ser de la Trinidad diabólica, que lideraba la organización religiosa. Y los demás fueron matados con la espada larga que sale de la boca del que está sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas con las carnes de ellos. Los demás, el pueblo de los ejércitos, todo ese pueblo que estaba ahí, fueron matados. Y los demás fueron matados con la espada de dos filos, con la palabra, con el verbo de la palabra de Jesús, que sale de la boca del que estaba sentado en el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Con esto concluye el capítulo 19, con este verso 21, y en el resto de los capítulos, como les dije, que fueron lanzados al lago de fuego y azufre, estos dos seres no vuelven a salir más. No vuelven a salir más. El enemigo en un momento dado, pues ya se había mencionado en enseñanzas anteriores, que es encerrado por 1000 años, pero después salen. Pero cuando el enemigo salga, no sale con la bestia ni con el falso profeta. Sale solo con otra jerarquía de ángeles. En un momento dado, que se estudiará luego lo que ocurrirá, que está por describirse en los próximos
capítulo. Pues con esto concluyo la enseñanza del capítulo 19. Espero que les haya sido de bendición. Y como les dije en la clase anterior que me tocó dar, ahora sí les digo a ustedes, si hay preguntas, comentarios o aclaraciones, son bienvenidas. Así que los dejo a ustedes participando si así lo desean.